Bien, buenas tardes, jóvenes. Hoy vamos a tratar lo que es la Política Nacional de Medicamentos, que tiene mucha relación con lo que es también el uso racional de medicamentos. Cuando nosotros hablamos de una Política Nacional de Medicamentos, nos estamos refiriendo a uno de los tantos recursos, ¿no?, formales. ¿Por qué un recurso formal? Porque es un documento que se ha elaborado pues con la autorización del ministerio, con la autorización del Congreso, pues para poder ejecutarse y darse beneficio a la población, ¿no? Como dice acá, que permite ordenar, priorizar, ¿no?, sobre todo las necesidades de la población, planificar cómo la van a hacer, controlar, tener un control de todo lo que se va a lograr cuando se aplica esta Política Nacional de Medicamentos y evaluar pues para ver qué tanto está siendo beneficiaria para la población o no lo es, ¿no? Cuáles son sus beneficios, cuáles son las fallas que está presentando de repente esta política y corregirlas, ¿no? ¿Con qué? Con los aspectos más relevantes del ciclo de los medicamentos de un país. Entonces, una política nacional de medicamentos es un recurso formal que tiene que ver con todo lo relacionado a los medicamentos, ¿no? ¿Por qué surge una política nacional de medicamentos? Surge a partir de un proceso consultivo complejo, ¿no?, con la pretensión de lograr beneficios para la población. ¿Por qué dice un proceso consultivo? Porque se supone que esta política nacional de medicamentos no ha sido proyectada, no ha sido dada porque se le ocurrió al Ministerio de Salud, ¿no? O de repente no fue una propuesta del Poder Legislativo o del Poder Ejecutivo porque se les dio la gana, ¿no? Se supone poder haber dado esta política nacional de medicamentos, se ha tenido que hacer una evaluación en cuanto al área de salud de la población, ¿no? Y una de ellas es los medicamentos, ¿no?, su uso racional de estos medicamentos. Entonces, de repente, cuando han dado esta política nacional de medicamentos, se han dado con la sorpresa de repente de que no, pues los medicamentos no han sido usados de una manera racional, ¿no? No, ¿en qué sentido? En no ser prescritos de acuerdo a la necesidad de alguna patología del paciente, ¿no? O de repente han sido pues medicamentos que no han sido usados debidamente, no han sido dados de más, o de repente por ahí han sido hurtados, ¿no? Entonces, toda esta política nacional de medicamentos abarca pues muchos de los lineamientos que veremos aquí, ¿no? Entre ellos tenemos el acceso universal a los medicamentos esenciales. Esos son los lineamientos que trata la Política Nacional de Medicamentos. Una regulación y calidad de medicamentos, una promoción del uso racional de medicamentos, ¿no? La tercera es la que más vamos a tratar. Se supone que en la primera, el acceso universal a los medicamentos esenciales, trata grosso modo de que toda la población tiene que acceder a todos los medicamentos, ¿no? Pero estos medicamentos tienen que ser pues de calidad y eficaces. Cuando se habla del acceso universal, se habla de que todos los centros de salud, las postas, los hospitales tengan los medicamentos cantidades suficientes para poder llegar a los pacientes, pero no solamente en cantidades, sino también en costos. Nosotros, si nos podemos dar cuenta, cuando vamos a un hospital del MINSA, como por ejemplo un hospital regional, ¿no?, un hospital Socorro, y compramos algún medicamento, pues hemos podido observar y comparar con el costo de los medicamentos de afuera, ¿no? Son un poco más económicos, más baratos. Entonces hay mayor acceso a los medicamentos. Incluso hay sistemas de salud, ¿no?, como el SIS, por ejemplo, que calma un poco los bolsillos de los pacientes y de los familiares. Cuando hablas de regulación y calidad de medicamentos, hablamos pues de normas, ¿no?, de leyes que se van a aplicar todo lo referente a los medicamentos y sobre todo a la calidad de los mismos, ¿no? Porque se supone que los medicamentos que van a tomar los pacientes, no porque sean genéricos, van a ser de mala calidad, ¿no? O preparados con insumos que no tienen nada de calidad. Eso es totalmente falso, ¿no? Entonces, simplemente que como el Ministerio de Salud compra en cantidades más grandes que lo que puede comprar una botica o una cadena de boticas, entonces estos
los van a adquirir a un costo menor, ¿no es así? En costo menor, ¿no? Entonces, ahora vamos a tratar nosotros de ver este punto de la promoción del uso racional de medicamentos, ¿no? Que es el tercer lineamiento de la Política Nacional de Medicamentos. ¿Cuál es el objetivo de este lineamiento? Fomentar, pues, una cultura de uso racional de medicamentos a nivel nacional. Entonces, como habíamos mencionado, no solamente para los médicos, sino también para los pacientes, ¿no? Entonces, cuando hablamos de un uso racional de medicamentos a nivel nacional, hablamos de los famosos petitorios, ¿no? Que nosotros podemos observar en algunos hospitales, ¿no? Una de las propuestas es la promoción de un listado nacional de medicamentos esenciales. Entonces, ¿qué nos dice esta primera propuesta de promoción de un listado nacional de medicamentos esenciales? Actualizar regularmente el petitorio nacional de medicamentos esenciales e impulsar la elaboración de un petitorio nacional único para el sistema público de salud. ¿Se da? ¿Nosotros tenemos algún petitorio nacional de medicamentos? Pues sí. Dice actualizar regularmente. Si nosotros nos damos cuenta, cada año o cada 2 años o cada 3 años, dependiendo, ¿no? La necesidad de medicamentos, de productos farmacéuticos, podemos observar los petitorios, ¿no? Estos se van renovando, como les mencioné, de repente anualmente, cada 2 años, cada 3 años. Entonces sí actualizan los petitorios, de acuerdo a las necesidades a nivel nacional y también regional. Entonces, elaborar guías farmacoterapéuticas basadas en evidencia para los problemas prioritarios de salud que sirvan de base para la selección del petitorio nacional. Quiere decir que aquí elaboran guías farmacoterapéuticas, ¿no? Basadas en evidencias. ¿Qué quiere decir? De que no van a dar cantidad de medicamentos, ni todos los medicamentos habidos y por haber, sino los medicamentos que van a ser usados para el tratamiento de algunas patologías más comunes o que tengan un mayor índice en el estado, ¿no? En la nación. De acuerdo a eso se van a poner los medicamentos que realmente se necesitan, ¿no? Desarrollar estrategias de comunicación dirigidas a los trabajadores de salud y al público en general, que informen sobre las ventajas de usar medicamentos esenciales y desalienten el uso de productos gestionados, ¿no? Entonces, se supone de que tienen que ellos informar que los medicamentos que se están prescribiendo o que se están dando en el petitorio son los medicamentos que realmente necesitan para tratar las diversas patologías, ¿no? Presentadas. Para eso también otra de las propuestas son el comité farmacológico. ¿Que se forma el comité farmacológico? Sí, ¿no? Dicen fortalecer los comités farmacológicos en hospitales, en institutos especializados y direcciones regionales de salud, de las redes asistenciales de e-salud y de los centros asistenciales de otras instituciones del sector público. Así es, ¿no? Se forman comités farmacológicos. Estos comités farmacológicos van a estar formados por farmacéuticos, médicos, enfermeras, contadores, administradores, ¿no? Todos ellos van a formar parte de un comité farmacológico. Se supone que cada institución va a tener formado un comité farmacológico para poder ellos remitir cuáles son las necesidades de medicamentos de acuerdo a las patologías. De acuerdo a las patologías presentadas, ¿no? Promover la participación activa de los comités en el proceso de revisión del petitorio nacional. Este comité no solamente va a ver cuáles son los medicamentos que se van a necesitar, sino también tratar de que vayan los principales en elaborar pues el petitorio, ¿no? Eso también es importante. Que también haya otra de las propuestas es el uso de la denominación común internacional en las recetas. Que en las recetas que prescriben los médicos no vaya solamente el nombre comercial, ¿no? Sino que también al paciente se le indique que esto lo puede encontrar con su nombre genérico o su denominación común internacional, ¿no? Como por ejemplo nosotros encontramos paracetamol, paracetamol dejamos, ¿no? Ibuprofeno, ibuprofeno también. Entonces,
¿Por qué? Porque se supone que el médico, si lo prescribe con un medicamento con nombre comercial, entonces conlleva pues a que estos esté de repente vinculado a este laboratorio, ¿no? E incite a la compra del mismo, ¿no? Sin dar opciones a otro más. De repente estos medicamentos cuestan mucho más caros de lo que puede costar de otro laboratorio, ¿no? Entonces, lo ideal es poner de repente el nombre comercial, pero sí o sí la denominación común internacional, ¿no? Para que tenga opción el paciente de poderlo conseguir de repente a menos precio. Acceso de los profesionales de salud a la información sobre los medicamentos. Entonces, por ejemplo, aquí, ¿no? Dice, ¿no? Promover la difusión y acceso a la información completa e independiente sobre el medicamento a los estudiantes y profesionales de salud. Fortalecer el Centro Nacional de Farmacovigilancia e Información de Medicamentos, el CENAFIM, ¿no? Realizar el trabajo que viene realizando CENAFIM y promover la participación de otras instituciones del sector privado en Lima y provincias que contribuyan a la difusión de información imparcial basada en evidencia científica. O sea que no solamente el Estado, pues, de acuerdo a la Política Nacional de Medicamentos, les dé un petitorio y eso sea todo, no, sino que mediante otras instituciones o independencias o dependencias, como por ejemplo el CENAFIM, les informe, ¿no? Todo lo referente a los medicamentos, a sus actualizaciones, a las cosas nuevas que han encontrado. De repente han habido medicamentos que han sido modificados y tienen menos efectos adversos que los antiguos. Entonces, eso va a permitir que el médico, cuando quiera buscar algún medicamento para tratar una patología, entonces va a poder buscar toda la información ahí y actualizarse, ¿no? Entonces, dar otras opciones de tratamiento al paciente. Y no solamente esto es a nivel de lo que es Lima, sino también a nivel de provincia. Información y educación para los usuarios, ¿no? Eso nos dice elaborar materiales educativos e informativos para los usuarios, ¿no? O sea, incluyendo guías para que por lo menos el paciente tenga conocimiento de qué es lo que está tomando, ¿no? Entonces, y también nos dice que promover el uso adecuado de los medicamentos en el ámbito de la comunidad a través de la concurrencia del Ministerio de Educación, las universidades y organizaciones no gubernamentales. Entonces, que se promueva, ¿no? El Ministerio de Educación y también conjuntamente con la DIGEMIT y DIREMIT en las regiones, tienen la obligación de informar a todos, ¿no? Y hacer participar de repente a estudiantes de farmacia, de medicina, de enfermería, pero en este caso sería importante los de farmacia, de que puedan asistir a hacer charlas, ya sea en los hospitales o en las calles, informando de lo importante que es usar racionalmente los medicamentos, ¿no? De lo importante que son de usarlo de una manera adecuada y obviamente pues haciendo conocer cuáles son las consecuencias del uso irracional de estos medicamentos, ¿no? Que podemos llegar incluso hasta la muerte cuando usamos de una manera equivocada, ¿no? En exceso los medicamentos. También nos habla de la formación de recursos humanos, ¿no? Entonces, nos dice acá, incluir en la formación universitaria de los profesionales de salud el uso racional de medicamentos como un componente curricular. Quiere decir que en todas las áreas de lo que es salud, ya sea farmacia, enfermería, medicina, técnicos en farmacia, no técnicos en enfermería, dentro de su currícula está incluido estos temas de uso racional de medicamentos, ¿no? Con la finalidad que ya ellos o todos nosotros desde que estamos estudiando tengamos el conocimiento adecuado de cuáles son las consecuencias de usar estos medicamentos de una manera irracional, ¿no? ¿Qué es lo que puede pasar con el paciente? Y no solamente con el paciente, sino también con la población, porque de acuerdo a que si los que prescriben, prescriben los medicamentos mal, en exceso o equivocados para una patología, pues es un gasto de más para el Estado y también pues le hacen un daño al paciente, ¿no? Al usuario que va a hacer uso de los mismos, ya que cuando realmente los necesite no van a ver, ¿no?
Entonces, hay que priorizar lo que es el conocimiento del usar racionalmente los medicamentos desde que nosotros estamos en las universidades hasta pues aquellos que pueden estudiar una maestría, ¿no? O estamos en un instituto. Promoción de buenas prácticas de prescripción y dispensación. Existen las buenas prácticas de prescripción, ¿no? Sino que, bueno, eso ya depende de la ética de cada profesional de la salud. En este caso, los que prescriben, ¿no? Que son los médicos. Se supone que ahí hay una guía, ¿no? Procedimientos de cómo se debe de prescribir al paciente. Pero bueno, pues no, algunos de ellos no los toman en cuenta. Entonces sería bueno que si nosotros si tomaran en cuenta aquellos prescriptores de estos medicamentos, entonces el Estado ahorraría un montón de dinero, hubieran menos personas que tuvieran consecuencias de usar irracionalmente los medicamentos, ¿no? Promoción y publicidad de los medicamentos. En este caso nos dicen mejorar la legislación para regular la promoción de medicamentos dirigida al público, profesionales de salud, ¿no? Después nos dicen definir la competencia de la autoridad de salud para establecer las infracciones a las normas de publicidad de los medicamentos. Incorporar a profesionales de la salud en la Comisión de Publicidad de Medicamentos de INDECOPI. ¿A qué se refiere esto? Dice promoción y publicidad de los medicamentos. Nos dice mejorar las normas o mejorar la legislación para regular la promoción de medicamentos. Hoy en día, antes de continuar, esta Política Nacional de Medicamentos se ha desarrollado recién en el año 2004 y es la que mantenemos hasta el día de hoy. Debería ya, a mi opinión personal, debería ya actualizarse, ¿no? De acuerdo a las necesidades y la realidad en la que estamos viviendo. Pero todavía seguimos con esta Política Nacional de Medicamentos. Habla de mejorar la legislación en cuanto a la promoción. Ha sido mejorada, ¿no? Hoy en día tenemos una norma técnica que trata sobre los criterios de evaluación de estas promociones o de estas publicidades, ¿no? Donde prohíben, obviamente, las publicidades exageradas, subliminales, la publicidad de antibióticos, por ejemplo, ¿no? O medicamentos que necesitan receta médica. Incorporaron también al INDECOPI, sí. No sé si ustedes se acordarán en semestre anterior, o en las clases anteriores, perdón, de que para hacer las sanciones de las publicidades, no las hace, las sanciones económicas no las hace la DIGEMIT, sino quien las hace es INDECOPI, ¿no? Por ser entidad privada. Entonces, la DIGEMIT se encarga así de mandar oficios para que corrijan esas publicidades, pero al no ser corregidas, entonces se les pone una sanción económica, ¿no? ¿Y quién es lo único que puede poner? INDECOPI, los cuales pues se reúnen cada 3 meses para coordinar y ver cuáles son los laboratorios que no están cumpliendo con estos criterios, ¿no? De evaluación. Entonces, ¿se está dando hoy en día? Pues sí. Se está dando, no se están evitando las publicidades subliminales, las publicidades pues que propicien la discriminación, ¿no? Ya sea de color, raza, entre otros. Muy aparte de esta Política Nacional de Medicamentos, también existen indicadores que tratan sobre el uso racional de medicamentos. ¿Cuál es el objetivo general de estos indicadores? Establecer una cultura de uso racional de medicamentos en el país. Entonces, objetivos específicos, realizar una adecuada y objetiva evaluación de las actividades de uso racional y de medicamentos, ¿no? A nivel nacional en base a criterios previamente establecidos y estandarizados. Identificar áreas críticas en el campo del uso racional de medicamentos que meriten intervenciones específicas. Entonces yo creo que en este caso que las partes o las áreas críticas sería pues el área de los prescriptores, ¿no? Porque en realidad si hablamos de usar racionalmente el medicamento, en cuanto a la prescripción hablamos de ello, ¿no?
que no están prescribiendo medicamentos de acuerdo a la enfermedad y de acuerdo a las características del paciente, ¿no? Y también influye no solamente el prescriptor usa mal el medicamento, sino también nosotros los usuarios o pacientes cuando nos automedicamos, ¿no? Ahí usamos de una manera irracional el medicamento. Disponer de datos nacionales en las diferentes líneas de trabajo sobre el uso racional de medicamentos, contribuir a la implementación de estrategias, ¿no? Esos son los objetivos específicos. En los indicadores de uso racional de medicamentos tenemos tres, ¿no? Tres grupos: selección racional de medicamentos, uso o usar racionalmente los medicamentos en trabajadores de salud y uso racional de medicamentos en la comunidad, ¿no? Entonces, cuando hablamos de selección racional de medicamentos, habla sobre la existencia de medicamentos no considerados en el petitorio, existencia de comité farmacológico, si es que hay o no hay, existencia de petitorios esenciales, de medicamentos esenciales a nivel de atención, ¿no? Por ejemplo, acá hay medicamentos en el petitorio nacional, ¿no? De medicamentos. Hay uno general a nivel nacional, ¿no? Pero hay algunos que se les adicionan otros medicamentos más de acuerdo a la región, ¿no? Por ejemplo, en la región Ica, el petitorio no puede ser igual al de Lima, ¿no? Tiene, sí, en su gran mayoría tiene un grupo de medicamentos, pero, por ejemplo, en la región de Ica existen mucho más pacientes con VIH que en la región de Lima, ¿no? En la región de Lima existirá un 2% y en la región de Ica existirá un 50%, por ejemplo. Entonces, o de acuerdo a las regiones, existen diferentes tipos de enfermedades, ¿no? Entonces, para todas las regiones van los medicamentos en general, ¿no? Pero para cada una de ellas, de acuerdo al gobierno regional que también entra ahí a tallar, y a los comités farmacológicos, van a adicionar medicamentos de acuerdo a las enfermedades que hay en las distintas regiones, ¿no? A las enfermedades más relevantes, a las que más se puedan presentar ahí. Entonces, de repente para La Libertad hay más pacientes con TBC, lo que de repente en Ica no hay, ni tampoco hay en Lima. Entonces a ellos se les dan más medicamentos de acá, a Ica y a Lima en un mínimo porcentaje, ¿no? De repente en Ica hay más VIH que en las otras regiones, entonces a Ica le dan más medicamentos, mayor cantidad, y a las otras de acuerdo a sus necesidades, no si sean mínimas. Así es. Uso racional de medicamentos en trabajadores de salud, eso es lo que les mencionaba, ¿no? Prescripción. ¿Y quiénes prescriben? Los médicos, ¿no? Entonces, ellos deben tener un conocimiento amplio de todos los medicamentos que se deben usar, pero los medicamentos que ellos van a prescribir que tengan relación con la patología que tiene el paciente, ¿no? Y de acuerdo a las características, por ejemplo, la edad, la contextura, el color, ¿no? Tipo de sangre, entre otras cosas, ¿no? Entonces, y si tiene otras patologías aparte de la que está presentando, todas esas cosas se deben de tomar en cuenta, porque de repente dos pacientes sufren de diabetes, pero uno de ellos solo tiene diabetes, el otro tiene diabetes, hipertensión y tiroides. Entonces, las concentraciones de medicamentos o las horas en que se los van a dar no van a ser las mismas, van a ser diferentes, porque el paciente que solo tiene diabetes de repente puede aceptar en su organismo una concentración un poquito más elevada que el otro que tiene otros tipos de enfermedades, porque puede provocar una interacción medicamentosa, ¿no? Hay que tener bastante en cuenta esto. También implementar lo que es el sistema de dispensación de medicamentos en dosis unitarias, ¿no? En establecimientos hospitalarios. Entonces, estas dosis unitarias van a permitir que cada paciente, de acuerdo a sus características, va a recibir un tratamiento adecuado y una dosis adecuada unitaria, o sea, una dosis única para ellos, ¿no? Para un tipo de paciente. Uso racional de medicamentos en la comunidad. Entonces, aquí también no solamente entran los prescriptores, sino también entran los técnicos y los
farmacéuticos, pues, ¿no? Entonces, cuando se tenga una botica, una farmacia, o se tiene una farmacia en los hospitales o centros de salud, estas deben de vender medicamentos que son prescritos con receta médica, que sean vendidos pues con receta médica, que cuando se compren pues exijan las mismas, ¿no? Entonces, porque muchas veces, cuando, por ejemplo, sufrimos una infección urinaria, bueno, estoy sufriendo una infección urinaria, deme un antibiótico. Nos dan un ciprofloxacino, pero no lo venden sin ninguna receta médica. Entonces, cuando nosotros nos podemos provocar una resistencia a este antibiótico, cuando el primer antibiótico que deberíamos usar sería un norfloxacino, no un ciprofloxacino. Y antes de poder nosotros tomar un antibiótico, deberíamos realizarnos un urocultivo para ver qué tipo de bacteria está atacando a nuestras vías urinarias, o de repente simplemente sea una inflamación nada más que requiera un analgésico. Entonces, este tema del uso racional de medicamentos es un tema muy delicado que se tiene que tomar en cuenta y se tiene que tomar con mucha responsabilidad, ¿no? Tanto los prescriptores como las personas que administramos nosotros o usamos estos medicamentos, ¿no?